Hola, 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 mis queridísimos amantes del chismorreo, de las historias de corazón y de las sorpresas de la vida. ¿Cómo están todos el día de hoy? Espero que estén de maravilla, con esa energía que los caracteriza y listos para una nueva aventura en nuestro canal, porque hoy les traigo un bombazo de esos que hacen historia. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de Kanyaman, sí, el mismísimo. Pero no les voy a hablar de sus proyectos, de sus galanes o de sus abdominales de infarto, no. Hoy les traigo una noticia que les va a tocar el corazón y que nos va a hacer pensar en esas relaciones que a veces dejamos de lado, en esos amigos que perdemos en el camino. Porque hoy vamos a hablar de un reencuentro, pero no de un reencuentro cualquiera, sino de un reencuentro inesperado, un reencuentro que nos deja claro que a veces las segundas oportunidades existen y que el perdón es el mejor regalo que nos podemos hacer a nosotros mismos. Así que acomódense, pónganse cómodos, agárrense bien a sus asientos porque esta historia tiene de todo: emoción, intriga, un poquito de drama y sobre todo, un final feliz que nos va a dejar a todos con una sonrisa de oreja a oreja. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para que no te pierdas ninguna de las historias que tenemos preparadas para ti. Vamos a darle con todo. Bien, ahora sí, vamos a meternos de lleno en esta historia. Verán, Kanyaman, nuestro galán turco, el hombre que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma y su talento, no siempre ha tenido una vida de ensueño. Como todos, ha tenido sus altibajos, sus momentos de gloria y también sus momentos de sombras. Y es precisamente en esas sombras donde se esconde esta historia que hoy les traigo. Resulta que Kan, desde niño, tenía un mejor amigo, alguien con quien compartía secretos, aventuras y juegos. Digamos que eran uña y carne e inseparables, almas gemelas en versión mini. Este amigo, llamémosle Deniz para mantener su privacidad, era tan importante para Kan que no había día en que no estuvieran juntos. Imagínense las típicas travesuras de niños, las tardes de fútbol, las noches de fogata, todo compartido entre estos dos. Pero como suele pasar, la vida tiene sus propios planes, y a veces, esos planes nos separan de las personas que más queremos. Y eso fue exactamente lo que pasó con Kan y Deniz. Conforme fueron creciendo, sus caminos comenzaron a bifurcarse. Las ambiciones, los sueños y las responsabilidades los llevaron por diferentes senderos. Kan se enfocó en su carrera como actor, viajando por el mundo codeándose con la fama y el éxito, mientras que Deniz eligió un camino más tranquilo, más alejado de los reflectores. Y con el tiempo esa distancia física se convirtió también en una distancia emocional. Las llamadas se volvieron menos frecuentes, los mensajes más cortos y, de repente, la conexión que antes era tan fuerte se desvaneció. Pero la vida, con sus giros inesperados, también tiene una manera particular de volver a unir a las personas que están destinadas a cruzarse. Y eso es precisamente lo que sucedió hace poco cuando Kan y Deniz, después de años sin verse ni hablar, se reencontraron de manera completamente inesperada. ¿Y cómo fue este reencuentro?, se preguntarán. Bueno, aquí viene lo jugoso de la historia. Resulta que Kan, después de un largo tiempo trabajando en el extranjero, regresó a su ciudad natal para pasar unos días de descanso. No planeaba nada en particular, solo recargar energías y desconectarse del bullicio de la vida cotidiana. Un día, mientras caminaba por un parque, un lugar lleno de recuerdos de su infancia, sintió una presencia familiar, una mirada que le resultaba increíblemente conocida. Al principio pensó que era su imaginación, un simple espejismo de la nostalgia, pero luego, cuando la figura se acercó, supo de inmediato quién era Deniz, su amigo de la infancia, el compañero de todas sus aventuras. Imagínense la escena: dos amigos de la infancia, ahora adultos, frente a frente después de tantos años. Al principio, la incomodidad era palpable, como si el tiempo hubiera creado una barrera invisible entre ellos. Había preguntas sin responder, silencios incómodos y la incertidumbre de no saber cómo reaccionar ante ese reencuentro inesperado. Pero poco a poco, a medida que comenzaron a hablar, a recordar anécdotas y a revivir momentos de su pasado, la barrera se fue desvaneciendo. Y ahí, en medio de ese parque que había sido testigo de su amistad, Kan y Deniz se dieron cuenta de que, a pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, la conexión que los unía seguía ahí, intacta, como una llama que nunca se había apagado por completo. La conversación fluyó durante horas, como si el tiempo no hubiera pasado. Hablaron de sus vidas, de sus sueños, de sus logros y de sus fracasos.
Compartieron experiencias y emociones, y o más importante, se dieron la oportunidad de perdonarse mutuamente por esos silencios y esas ausencias del pasado. Y fue en ese momento cuando Khan y Denise dejaron de lado el rencor y las heridas del pasado, que se dieron cuenta de que su amistad era demasiado valiosa como para dejarla perder de nuevo. A veces el orgullo y las diferencias pueden alejarnos de las personas que más queremos, pero el perdón y la comprensión tienen un poder increíble para sanar esas heridas y volver a unirnos. Este reencuentro no solo fue importante para Khan y Denise, sino que también nos deja una gran lección a todos nosotros. Nos enseña que las relaciones humanas son un tesoro que debemos cuidar, que a veces las distancias pueden ser inevitables, pero que siempre existe la oportunidad de reencontrarnos y de sanar nuestras heridas. Nos recuerda que el tiempo no lo cura todo, pero que el perdón y la voluntad de reconstruir pueden hacer milagros. Y nos demuestra que incluso después de años de silencio, las amistades verdaderas pueden resurgir de las cenizas, más fuertes y más sólidas que nunca. Ahora bien, no todo fue color de rosa en este reencuentro. Durante su conversación, Khan y Denise también hablaron de los malentendidos que habían causado su distanciamiento. Resulta que con el paso de los años, la falta de comunicación había dado lugar a suposiciones y juicios erróneos. Cada uno había interpretado las acciones y omisiones del otro de manera diferente, alimentando un círculo vicioso de resentimiento y silencio. Khan pensaba que Denise lo había abandonado, que se había alejado por envidia o por falta de interés. Denise, por su parte, se sentía ignorado por Khan, como si su amigo lo hubiera olvidado por completo debido a su fama y su éxito. Pero la verdad es que ninguno de los dos tenía malas intenciones. Simplemente la falta de comunicación y la distancia habían creado un malentendido que había ido creciendo con el tiempo. Y fue precisamente durante este reencuentro que ambos pudieron expresar sus sentimientos, sus frustraciones y sus miedos. Se dieron la oportunidad de escuchar la perspectiva del otro y de entender que a veces, las cosas no son como parecen. Y fue ahí, en ese acto de vulnerabilidad y honestidad, que la conexión entre ambos se volvió aún más profunda y significativa. Khan y Denise no solo se reconciliaron, sino que también se comprometieron a cultivar su amistad de una manera diferente. Se dieron cuenta de que no podían darse el lujo de perderse de nuevo, que su amistad era demasiado valiosa como para dejarla al azar. Decidieron comunicarse con regularidad, compartir sus vidas y apoyarse mutuamente en sus proyectos y desafíos. Y así, de una historia de distanciamiento y malentendidos, surgió una nueva historia de amistad, una historia de perdón, de comprensión y de segundas oportunidades. Este reencuentro inesperado nos demuestra que a veces, los mayores tesoros de la vida se encuentran en el pasado, en esas relaciones que hemos construido con el tiempo y que, a pesar de las dificultades, siempre vale la pena luchar por ellas. Nos enseña que el perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos y que nunca es tarde para reconstruir lo que se ha roto. Y nos recuerda que las amistades verdaderas, esas que trascienden el tiempo y la distancia, son un regalo invaluable que debemos cuidar y proteger. Y la historia de Khan y Denise es un claro ejemplo de ello. De cómo, a pesar de los años y la distancia, la amistad puede renacer de sus cenizas. Ahora sé que muchos de ustedes se estarán preguntando cómo continuó esta historia después de ese emotivo reencuentro. Bueno, les puedo contar que Khan y Denise han estado en contacto constante desde ese día. Se hablan por teléfono, se envían mensajes y siempre que pueden, se encuentran para compartir un café o una cena. Han vuelto a ser esos amigos inseparables que eran de niños, pero ahora con una conexión aún más profunda y significativa. Y lo más importante es que ambos han aprendido una lección valiosísima sobre la importancia de la comunicación y el perdón. Se han dado cuenta de que los malentendidos pueden destruir las relaciones más fuertes, pero que el amor, la comprensión y la voluntad de sanar pueden reconstruir lo que se ha perdido. Y es que en realidad, esta historia de Khan y Denise nos habla un poco de todos nosotros. Todos hemos tenido amigos que se han alejado, relaciones que se han enfriado y malentendidos que han dejado heridas en nuestro corazón. Y es normal que sintamos tristeza, decepción e incluso rencor por esas situaciones. Pero la historia de Khan y Denise nos demuestra que siempre existe la posibilidad de sanar esas heridas, de perdonar y de volver a conectar con esas personas que han sido importantes en nuestra vida. Solo necesitamos abrir nuestro corazón, dejar de lado el orgullo y la vanidad, y darnos la oportunidad de escuchar la perspectiva del otro. Y créanme, a veces, ese pequeño acto de valentía puede marcar una gran diferencia. Este encuentro no solo ha cambiado la vida de Khan y Denise,
sino que también nos deja un mensaje inspirador a todos nosotros. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones, a valorar a esas personas que nos han acompañado a lo largo de nuestra vida y a perdonar a aquellos que nos han lastimado. Nos recuerda que la vida es demasiado corta para guardar rencores y que el amor y la amistad son los tesoros más valiosos que podemos poseer. Y nos enseña que a veces los mayores regalos de la vida se encuentran en el pasado, en esas relaciones que hemos descuidado y que siempre estamos a tiempo de reconstruir. Y con esta inspiradora historia de reencuentro y perdón, vamos llegando al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que esta historia les haya tocado el corazón, que les haya hecho reflexionar sobre sus propias relaciones y que les haya dejado un mensaje positivo y de esperanza. Porque, como hemos visto, nunca es tarde para volver a conectar con esas personas que han sido importantes en nuestra vida, que siempre existe la oportunidad de sanar las heridas del pasado y que el perdón es el mejor regalo que nos podemos hacer a nosotros mismos. La vida es un viaje lleno de sorpresas y de giros inesperados, y a veces, esos giros nos llevan a reencontrarnos con personas que pensábamos que habíamos perdido para siempre. Y esos reencuentros, como el de Can y Denise, son los que le dan un verdadero sentido a la vida. Recapitulando un poquito, hoy hemos visto cómo Can ya mantuvo un reencuentro inesperado con su amigo de la infancia, Denise, después de años de silencio y distanciamiento. Hemos descubierto que la falta de comunicación y los malentendidos habían creado una barrera entre ellos, pero que a través de una conversación honesta y sincera, lograron perdonarse mutuamente y reconstruir su amistad. Esta historia nos ha enseñado que el perdón es fundamental para sanar las heridas del pasado, que las relaciones humanas son tesoros que debemos cuidar y que nunca es tarde para volver a conectar con esas personas que han sido importantes en nuestra vida. Y ahora sí, mis queridísimos amigos, me despido de ustedes con el corazón lleno de alegría y con la esperanza de que esta historia les haya inspirado tanto como a mí. Quiero agradecerles por acompañarme una vez más en este espacio lleno de chismorreo, de historias de corazón y de sorpresas de la vida. Espero que hayan disfrutado tanto como yo contando esta historia. Y como siempre los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo, me cuenten qué les pareció esta historia, si han tenido alguna experiencia similar y si hay alguna otra celebridad de la que les gustaría que hablara. Me encanta leer sus mensajes y saber que están ahí del otro lado de la pantalla. Y no se olviden por favor de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares para que esta historia llegue a muchas más personas, y lo más importante, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las historias que tenemos preparadas para ustedes. Recuerden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir compartiendo juntos más momentos de alegría, de reflexión y de chismorreo. Así que no lo duden más, hagan clic en ese botón de suscribirse y únanse a nuestra gran familia de amantes de las historias de corazón. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y energía positiva. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Chao, chao.